Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Musso, soy kinesiólogo intensivista, trabajo en la ciudad de Rosario, Argentina, y la intención de este video es mostrar la configuración inicial del circuito paciente respirador y el seteo inicial del respirador para el manejo de la fase aguda de la falla respiratoria ocasionada por COVID-19. Para ello tenemos disponible este ventilador. Vamos a hablar de la configuración de la interfaz paciente-respirador, que tenemos en el bloque expiratorio un filtro antimicrobiano de alta eficiencia. En el bloque inspiratorio tenemos un filtro antimicrobiano de eficiencia media. Tenemos una tubuladura seca simple doble rama. Vemos en la rama inspiratoria, detrás de la I, una aerocámara plegable por si necesitamos hacer aerosolterapia en el paciente, un humidificador pasivo con filtro y un sistema cerrado de aspiración. Con esta configuración vamos a optimizar la reducción del riesgo de aerosolización por el gas exhalado del paciente hacia el ambiente. Para los fines de este video vamos a utilizar este pulmón artificial de plástico que va a ser las veces de nuestro paciente, que por el tamaño del pulmón artificial, tomando en cuenta el sexo fenotípico, que es sexo femenino, y la estatura de 1,55 m, a través de la fórmula del peso predicho, este paciente pesaría aproximadamente de forma teórica 48 kilos, lo que nos da, multiplicándolo por una constante de 6 mililitros kilogramo peso, un BT de 290, es decir que esta paciente la vamos a tener que ventilar con un volumen corriente de 290 mililitros. El ventilador por default ya nos arranca en volumen control con un BT de 400 mililitros, por lo cual lo vamos a bajar a 290. La fracción inspirada de oxígeno en 100%, inicialmente la vamos a dejar así, después vamos a ir manejando los objetivos de oxigenación con cada paciente en particular. La PIP en 5, inicialmente lo dejamos así. Vamos a poner la frecuencia respiratoria, que por default aparece en 15, la vamos a llevar a 20 de respiratoria por minuto. Con eso obtenemos aproximadamente un volumen minuto de 5 litros y un tiempo inspiratorio de 0,9. Y ya con esta configuración estamos preparados para iniciar la ventilación con nuestro paciente. Como particularidad, este ventilador tiene el sensor de flujo y de presión a nivel proximal. Eso tiene como positivo que las mediciones de estas dos variables van a ser más fidedignas porque están más próximas al paciente. Y lo que siempre debemos tener en consideración con las mediciones proximales es que si se impacta con secreciones, tenemos que tener en cuenta que la medición no varíe. Para ello nosotros iniciamos el seteo inicial con un BT a 6 mililitros kilogramo peso. Sabemos con el conocimiento actual que el COVID-19 se comporta muy parecido al distrés respiratorio por otras causas, por lo cual tenemos que seguir con la estrategia ventilatoria protectiva, donde nos recomiendan que tenemos que ventilar a nuestros pacientes con 6 mililitros kilogramo peso, con un objetivo de no superar una presión plató mayor a 30 centímetros de agua, y también agregamos que la presión de conducción, la presión de trabajo, o por su término en inglés, driving pressure, no supere los 15 centímetros de agua. Por lo cual, lo que nosotros vamos a tener que monitorizar con nuestro valor de volumen corriente y de presión positiva de fin de expiración, que iniciamos en 5 centímetros, cuál es la compliance del sistema respiratorio de este paciente, y monitorizar la presión plató y esta presión de conducción. Para la titulación de la oxigenación, nosotros tenemos que tener en cuenta un objetivo de saturación por parte del paciente, que habitualmente va a estar en 94% de saturación, y eso lo vamos a lograr jugando con la PIP y la FiO2. Para la titulación de PIP nosotros podemos tener un método pragmático, que es el también descrito en el estudio ARMA, que es la tablita FiO2 PIP o la tabla FiO2 PIP, o podemos utilizar la mecánica pulmonar realizando una maniobra de PIP compliant decremental. En ese caso, si vamos a usar la forma pragmática, en la tablita nos va a indicar qué FiO2 corresponde para cada nivel de PIP específico, que lo vamos a ir modificando para lograr nuestro objetivo de saturación, que dijimos recién que en líneas generales va a ser de 94%.
Si queremos hacer una maniobra de PIP compliant decremental, podemos indagar cuál es el potencial de reclutamiento que tiene el pulmón del paciente y en función de eso hacer la maniobra de PIP compliant decremental para titular la mejor PIP en función de la mecánica pulmonar del paciente. Una vez instaurada la estrategia ventilatoria protectiva en nuestros pacientes, que inicialmente lo vamos a tener con una sedación profunda, una pseudoanalgesia, nos puede suceder que el paciente no se adapte adecuadamente a esta estrategia ventilatoria protectiva y necesitemos utilizar bloqueantes neuromusculares para hacer que el paciente quede adaptado a nuestra estrategia ventilatoria protectiva y a su vez vamos a ir monitorizando la presión plató, la presión de conducción y la oxigenación del paciente. Si es necesario comenzar con bloqueantes neuromusculares, siguiendo la línea del estudio de Papazian, publicado en el año 2010 en el New England, nosotros vamos a iniciar dentro de las 24 o 48 horas de comenzar la ventilación mecánica, los bloqueantes neuromusculares. En los pacientes COVID se está haciendo tempranamente, si a las 12 horas de comenzar la ventilación mecánica el paciente no logramos adaptarlo adecuadamente a la estrategia ventilatoria o el índice de oxigenación está bajo, cercano a los 150 milímetros de mercurio, vamos a comenzar con los bloqueantes neuromusculares. Transcurrido un periodo de estabilidad de ventilación mecánica protectiva y bloqueantes neuromusculares de unas 12 a 24 horas, que ya llevaríamos en total de ventilación mecánica 24 a 36 horas, si aún así el paciente persiste con una PaFi-O2 menor a 150 milímetros de mercurio o tenemos dificultad para lograr la ventilación protectiva con una presión plató por debajo de 30 centímetros de agua y una presión de conducción por debajo de 15 centímetros de agua, la alternativa terapéutica que tenemos para ofrecerle al paciente es el decúbito prono. Bien, una vez que decidimos poner al paciente en decúbito prono, podemos seguir el protocolo propuesto por el estudio del doctor Guerin, el trabajo ProSEBA, donde el paciente tiene que quedar en decúbito prono al menos durante 17 horas, siempre y cuando no tenga alguna complicación o algún deterioro marcado durante el proceso de prono que nos lleve a tener que poner al paciente nuevamente en decúbito supino. Bueno, ya si avanzamos en el tiempo y el paciente tuvo la suerte de tener una evolución favorable, va a llegar el momento ya de salir de esta fase aguda y comenzar a intentar despertar al paciente. Ya lo sacamos de los bloqueantes neuromusculares y ahora empezamos a hacer también sedación de vacaciones para ver cómo se despierta y cómo se comporta el paciente. Una vez que el paciente empieza a despertarse, empezamos a superficializarlo, vamos a tener un paciente que va a empezar a interactuar más con el respirador y en volumen control podemos empezar a tener asincronías, principalmente asincronías de flujo, por lo cual en esta etapa donde estamos empezando a despertar el paciente y todavía no está para una fase de soporte parcial, lo que podemos hacer es pasar al paciente de volumen control a presión control. Una vez que lo tenemos en presión control, lo que vamos a tener que setear es la presión inspiratoria con la cual nosotros vamos a lograr el volumen objetivo. Nosotros tenemos que seguir con una estrategia ventilatoria protectiva. Lo que hacemos con presión control es liberarle el flujo al paciente y la frecuencia respiratoria, por lo cual va a adaptarse mejor, pero siempre seteando una presión que nos mantenga dentro del rango de volumen corriente protectivo, tal vez ya no estrictamente en 6 mililitros kilogramo peso, pero entre 7 y 8 mililitros kilogramo de peso teórico. En presión control vamos a poder setear el tiempo inspiratorio, la frecuencia respiratoria, la presión inspiratoria, la PIP y la FiO2 que necesite nuestro paciente. Bueno, espero que este video instructivo les sea de utilidad cuando necesiten comenzar la ventilación mecánica con un paciente en insuficiencia respiratoria por COVID-19. Agradezco muchísimo por su atención. Nuevamente mi nombre es Gabriel Musso, soy kinesiólogo intensivista y cualquier duda que tengan pueden consultarnos.